Estás arrodillado en el piso de piedra de un salón en Targoviste, la capital de Valaquia. Es invierno de 1462. Afuera, escuchas los gritos de cientos de personas siendo forzadas al interior del castillo. Tú eres uno de ellos, un boyardo, un noble que cometió el error de cuestionar las políticas del nuevo príncipe. Hace 3 horas, soldados irrumpieron en tu casa durante la cena. No hubo acusación formal, no hubo juicio, solo una orden. Ven con nosotros. Ahora. Ahora estás aquí, rodeado por al menos 200 personas más. Nobles, comerciantes, algunos campesinos cuyo único crimen fue ser parientes de alguien que ofendió al príncipe. Las puertas del salón están abiertas. Puedes ver el patio del castillo a través de ellas, y en el centro del patio, como árboles en un bosque macabro, hay estacas, docenas de ellas, algunas vacías, otras no. Entonces él entra, Vlad III Drácul, príncipe de Valaquia. Tiene apenas 31 años, pero sus ojos son los de un hombre que ha visto horrores que envejecerían a cualquiera. Se para frente al grupo. No grita, no necesita hacerlo. Su voz es casi suave cuando habla. Antes de que cierren estas puertas, va a decir: cada uno de ustedes hará un juramento que explicará exactamente por qué esto debe sucederles. Un juramento que sus familias recordarán, un juramento que se extenderá por toda la tierra para que todos sepan el precio de la traición. Y aquí está lo más aterrador. No estás jurando tu lealtad a él, no estás rogando por tu vida, estás jurando aceptar tu castigo, estás jurando que mereces morir de la manera más horrible imaginable. Estás declarando públicamente que lo que está a punto de sucederte es justicia. Y si te niegas a hacer este juramento, si te resistes de cualquier forma, lo que te espera será mucho peor que una simple estaca. Porque Vlad III ha perfeccionado algo que ningún gobernante antes que él había dominado completamente. No solo el uso del terror como arma, sino el uso del terror como teatro, como psicología, como religión perversa. Y el juramento que está a punto de exigirte es la pieza central de ese sistema. Si te quedas hasta el final, entenderás exactamente cómo funcionaba este ritual, por qué era tan efectivo y por qué la leyenda de Drácula, el bebedor de sangre, el monstruo inmortal, nunca podría ser tan aterrador como el hombre real que inspiró esas historias. Hollywood te ha mostrado a Vlad el Empalador como un monstruo sádico, sediento de sangre, un vampiro antes de que existieran los vampiros, un loco que mataba por placer. Todo eso está completamente equivocado. Vlad III no era un loco. Era un estratega brillante que entendió algo que la mayoría de los gobernantes de su época no captaban. En un mundo donde no tienes suficientes soldados, no tienes suficiente dinero, no tienes suficiente poder militar para hacer cumplir tu voluntad mediante la fuerza, necesitas algo más. Necesitas miedo. Miedo tan profundo, tan absoluto, tan omnipresente, que la mera mención de tu nombre haga que los enemigos se rindan sin luchar, que haga que traidores potenciales se lo piensen 2 veces, que haga que poblaciones enteras se policíen a sí mismas, porque saben exactamente qué les sucederá si te desafíen. Y Vlad perfeccionó el arte de crear ese miedo, no mediante violencia aleatoria, sino mediante violencia cuidadosamente coreografiada, diseñada para maximizar el impacto psicológico. El juramento antes de cerrar las puertas era la pieza central de ese sistema,
y era absolutamente brillante en su crueldad. Antes de profundizar, necesito que hagas algo. Presiona el botón de me gusta ahora mismo, porque esta historia, esta verdad sobre uno de los hombres más incomprendidos de la historia, es exactamente el tipo de historia que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre poder, terror y naturaleza humana. Y deja un comentario diciéndome desde qué país estás viendo, porque esta no es solo una historia sobre la Valaquia medieval, es una historia sobre cómo el terror funciona como herramienta política, sobre cómo los gobernantes usan el miedo cuando no tienen otros recursos, y sobre por qué algunas personas están dispuestas a convertirse en monstruos si eso significa proteger algo que valoran. Es una historia sobre elecciones imposibles y sobre lo que sucede cuando alguien elige deliberadamente convertirse en la personificación del miedo. Para entender por qué Vlad desarrolló sus métodos, necesitas entender el mundo imposible en el que nació. Vlad III nació en 1431 en Transilvania, que entonces era parte del Reino de Hungría. Su padre, Vlad II, Drácul, era un noble menor que finalmente se convirtió en príncipe de Valaquia. Valaquia era un principado pequeño, atrapado entre dos imperios gigantes. Al sur estaba el Imperio Otomano, la superpotencia más formidable de la época, expandiéndose implacablemente hacia Europa. Al norte estaba el Reino de Hungría, luchando desesperadamente por contener esa expansión. Valaquia era la zona de amortiguamiento, el sacrificio, el lugar donde estos dos gigantes chocaban una y otra vez. Para sobrevivir como príncipe de Valaquia, tenías que ser increíblemente hábil en el juego político. Tenías que jurar lealtad a los otomanos cuando eran fuertes, luego conspirar con los húngaros cuando los otomanos estaban distraídos, luego traicionar a los húngaros cuando los otomanos regresaban. Era un acto de equilibrio imposible, y si fallabas, tú y tu familia morían. Cuando Vlad tenía 11 años, su padre lo envió junto con su hermano menor, Radu, como rehenes a la corte otomana en Estambul. Esto era estándar para los vasallos otomanos, enviar a tus hijos como garantía de lealtad. Vlad pasó 5 años allí, 5 años aprendiendo turco, estudiando tácticas militares otomanas, observando cómo los sultanes mantenían control sobre su vasto imperio y presenciando castigos otomanos. Los otomanos usaban el empalamiento como forma de ejecución. No era su único método, pero lo usaban para crímenes particularmente graves. Vlad lo vio múltiples veces, vio cómo funcionaba, vio el efecto psicológico que tenía en los espectadores y absorbió lecciones sobre poder que moldearían todo su futuro. Mientras tanto, en Valaquia, las cosas colapsaban. Su padre intentaba navegar entre otomanos y húngaros, pero finalmente perdió el apoyo de ambos. En 1447 fue traicionado por nobles valacos, los boyardos, que lo asesinaron junto con el hermano mayor de Vlad. Vlad tenía 17 años cuando se enteró de que su padre y hermano estaban muertos, que el trono de Valaquia estaba vacante y que si quería reclamarlo, tendría que luchar por él. Los otomanos lo vieron como una oportunidad. Colocaron a Vlad en el trono de Valaquia, esperando que fuera un títere leal. Tenían razón sobre leal, pero equivocados sobre títere. El primer reinado de Vlad duró solo 2 meses antes de ser derrocado por un rival respaldado por los húngaros. Pasó los siguientes 8 años en exilio, planeando, construyendo alianzas, esperando su oportunidad. Finalmente, en 1456, con apoyo húngaro, tomó el trono nuevamente. Esta vez estaba decidido a conservarlo y había aprendido exactamente qué se necesitaba. Vlad entendió 3 cosas fundamentales. Primero, Valaquia era débil. No tenía suficientes soldados para defender contra otomanos o húngaros en batalla directa. Segundo, estaba rodeado de enemigos, los otomanos al sur, los húngaros al norte y peor, los boyardos dentro de Valaquia misma.
nobles que habían traicionado a su padre y que lo traicionarían a él si veían oportunidad. Tercero, no podía confiar en nadie. Cada aliado era un traidor potencial. Cada subordinado podría estar conspirando. En este contexto, la violencia normal no era suficiente. Ejecutar traidores de formas estándar, ahorcamiento, decapitación, no enviaba el mensaje correcto. Necesitaba algo más. Necesitaba crear un miedo tan profundo que sus enemigos preferirían morir en batalla que ser capturados, que los traidores potenciales preferirían vivir bajo su gobierno, sin importar cuán duro fuera, que arriesgarse a ser descubiertos. Necesitaba convertirse en algo más que un príncipe. Necesitaba convertirse en una fuerza de la naturaleza, en pesadilla viviente, y lo logró mediante un sistema cuidadosamente diseñado de terror ritualizado, y el núcleo de ese sistema era el juramento. Así es como funcionaba. Cuando Vlad decidía que un grupo de personas necesitaba ser castigado, no enviaba soldados a ejecutarlos discretamente. No, los arrestaba públicamente, los traía al castillo o a una plaza pública, los obligaba a esperar, a veces durante horas, viendo lo que les esperaba, y luego, antes de que se ejecutara el castigo, exigía el juramento. Cada persona tenía que declarar públicamente su crimen, tenía que admitir su traición y, crucialmente, tenía que declarar que el castigo que estaba a punto de recibir era justo, que lo merecía, que Vlad estaba haciendo lo correcto al castigarlo así. Si te negabas a hacer el juramento, si te resistías, si intentabas mantener tu inocencia, el castigo se volvía exponencialmente peor. No solo serías empalado lentamente con una estaca desafilada que tomaría horas perforarte, o serías empalado de lado para que murieras más lentamente, o tu familia sería empalada primero mientras te obligaban a mirar, o serías despellejado vivo antes del empalamiento. Las variaciones eran infinitas y creativas, pero si hacías el juramento, si jugabas tu papel en este teatro macabro, recibías lo que Vlad consideraba misericordia, un empalamiento estándar con una estaca bien afilada y aceitada que te perforaría el cuerpo rápidamente. Aún morirías, pero morirías más rápido, y tu familia sería perdonada. Entonces, ¿qué elegía la gente? Casi todos elegían hacer el juramento, porque enfrentados con la certeza de tortura extrema versus muerte más rápida, la mayoría de las personas elegirán la muerte más rápida. Es naturaleza humana. Y Vlad lo sabía, contaba con ello, porque el juramento servía múltiples propósitos brillantes. Primero, transformaba la ejecución de un acto de violencia del Estado en un acto de autodenuncia. La víctima no era solo asesinada por Vlad. La víctima declaraba públicamente que su propia muerte era merecida. Esto cambiaba la narrativa completamente. Ya no era tiranía, era justicia. La víctima misma lo había admitido. Segundo, desmoralizaba completamente a la víctima. Es una cosa morir desafiante, gritando tu inocencia, convirtiéndote en mártir. Es otra muy distinta morir habiendo declarado públicamente que mereces morir. Eso te rompe psicológicamente antes de que tu cuerpo sea roto físicamente. Tercero, aterrorizaba a los testigos. Ver a alguien ser ejecutado es horrible. Ver a alguien declarar públicamente que merece ser ejecutado de la manera más horrible imaginable antes de que suceda, eso es un nivel diferente de terror. Porque si incluso las víctimas admiten que Vlad tiene razón, si incluso ellas declaran que su castigo es justo, entonces tal vez realmente lo sea. Tal vez resistir a Vlad no es heroísmo, tal vez es solo estupidez suicida. Cuarto, y esto es crucial, creaba testigos que difundían la historia.
Vlad deliberadamente dejaba que algunas personas se fueran, sobrevivientes que habían presenciado el juramento y el castigo. Estas personas llevaban la historia de regreso a sus comunidades, contaban sobre el noble que había conspirado contra Vlad y que había tenido que declarar públicamente su traición antes de ser empalado. Contaban sobre el comerciante que había intentado sobornar a un oficial y que había jurado que merecía morir lentamente antes de que sucediera. Estas historias se difundían, se amplificaban, se volvían leyendas, y cada historia reforzaba el mismo mensaje: Vlad siempre gana, Vlad siempre sabe, y resistir a Vlad solo termina de una manera. Quinto, satisfacía el sentido de justicia retorcido de Vlad, porque necesitas entender, Vlad genuinamente creía que estaba siendo justo. En su mente no estaba cometiendo atrocidades aleatorias, estaba castigando traidores, estaba eliminando corrupción, estaba protegiendo a Valaquia de enemigos internos y externos. El juramento confirmaba que tenía razón. Si incluso las víctimas admitían su culpa, entonces él no era un tirano, era un juez justo dispensando sentencias apropiadas. Los registros históricos documentan múltiples casos específicos donde Vlad usó esta técnica. El más famoso sucedió en la primavera de 1459. Los boyardos, la nobleza valaca, habían conspirado contra él. Vlad lo descubrió. En el domingo de Pascua, mientras las familias nobles celebraban la fiesta más sagrada del calendario cristiano, soldados rodearon sus casas, arrestaron a cientos de personas, nobles, sus esposas, sus hijos, los llevaron al castillo de Targovishke, los obligaron a vestir sus mejores ropas de Pascua, luego los llevaron al gran salón, y ahí, uno por uno, Vlad los hizo jurar. Cada boyardo tuvo que declarar públicamente cómo había traicionado al príncipe, cómo había conspirado, cómo merecía castigo. Los más viejos y más prominentes fueron impalados inmediatamente en el patio del castillo. Los más jóvenes y fuertes recibieron una sentencia diferente. Fueron forzados a marchar 50 kilómetros al norte hasta las ruinas del castillo de Puenari. Ahí, todavía vestidos con sus ropas de Pascua, fueron obligados a reconstruir el castillo, trabajar hasta que la ropa se desintegrara de sus cuerpos, trabajar hasta que cayeran muertos de exhaustión. Las crónicas dicen que de los cientos que marcharon al norte, solo unos pocos docenas sobrevivieron. Pero antes de que comenzara esa marcha, antes de que comenzara el empalamiento, cada uno tuvo que hacer el juramento. Otro incidente documentado sucedió cuando Vlad descubrió que comerciantes en la ciudad de Brashov habían estado evadiendo impuestos. Invitó a los principales comerciantes de la ciudad a un banquete en Trigoviste. Llegaron esperando negociar, tal vez pagar una multa. En cambio, las puertas del salón se cerraron detrás de ellos. Vlad les presentó evidencia detallada de su evasión fiscal. Luego exigió el juramento. Cada comerciante tuvo que declarar públicamente cuánto había robado, cuánto había defraudado al principado y que merecía la pena por robo. Esa pena, para su horror, no era solo empalamiento. Vlad había preparado algo especial. El salón entero fue incendiado con los comerciantes adentro. Los que intentaron escapar fueron devueltos a las llamas por soldados. Los que saltaron por las ventanas fueron empalados donde aterrizaron. Toda la ciudad de Brashov pudo ver el humo, y los sobrevivientes que fueron liberados deliberadamente para difundir la historia contaron sobre los juramentos, sobre cómo los comerciantes habían admitido su culpa antes de morir. Pero el caso más revelador involucró a embajadores otomanos. En 1462, el sultán Mehmed II envió embajadores a exigir tributo de Vlad. El tributo incluía no solo oro, sino también 500 niños valacos para ser entrenados como genízaros, los soldados esclavos de élite del sultán.
Vlad se negó. Los embajadores insistieron. Como previera la costumbre otomana, no se quitaron sus turbantes en presencia de Vlad. Vlad preguntó por qué insultaban su corte al no descubrirse. Los embajadores explicaron que era su costumbre religiosa, que nunca se quitaban sus turbantes. Vlad respondió que respetaba la devoción religiosa, tanto que ayudaría a asegurar que nunca tuvieran que quitarse sus turbantes nuevamente. Ordenó que los turbantes fueran clavados a sus cabezas con clavos pequeños. Los embajadores fueron devueltos al sultán con los turbantes permanentemente adheridos a sus cráneos. Pero antes de que fueran liberados, antes de que los clavos fueran martillados, Vlad los hizo jurar que habían insultado su corte, jurar que habían mostrado falta de respeto, jurar que este castigo era apropiado para su ofensa. Los embajadores, enfrentando la alternativa de algo mucho peor, juraron, y cuando regresaron al sultán, no solo llevaban el mensaje físico de los turbantes clavados, llevaban la historia de haber admitido su culpa públicamente. Entonces, ¿era Vlad un monstruo o un genio? La respuesta incómoda es ambos. Era absolutamente un monstruo por cualquier estándar moral normal. Torturó y mató a miles, posiblemente decenas de miles de personas. Perfeccionó métodos de ejecución diseñados específicamente para maximizar el sufrimiento. Traumatizó poblaciones enteras mediante terror calculado. Pero también era un genio estratégico que entendió algo profundo sobre poder y psicología. Entendió que cuando eres débil, cuando no tienes los recursos para hacer cumplir tu voluntad mediante fuerza normal, el terror puede ser el multiplicador de fuerza más efectivo. Entendió que el horror ritualizado es más efectivo que la violencia aleatoria. Entendió que hacer que las víctimas participaran en su propia destrucción mediante un juramento creaba un impacto psicológico que la mera ejecución nunca podría lograr. Y entendió que la reputación, la leyenda, las historias que la gente cuenta sobre ti pueden ser más poderosas que cualquier ejército. El bosque de estacas fuera de Targovishte probablemente no derrotó al sultán Mehmed en ningún sentido militar directo, pero destrozó la moral de su ejército. Hizo que conquistar Valaquia pareciera no valer el costo psicológico. Vlad gobernó mediante terror durante 6 años. En 1460 fue finalmente traicionado, capturado por los húngaros e encarcelado. Pasó 12 años en prisión. En 1476 fue liberado y reinstalado como príncipe de Valaquia por tercera vez. Gobernó solo 2 meses antes de ser asesinado en batalla contra los otomanos. Su cabeza fue cortada y enviada al sultán como prueba de su muerte. Pero su leyenda sobrevivió. Las historias sobre él se difundieron por Europa. Fueron exageradas, distorsionadas, mezcladas con superstición. Décadas después, cuando los impresores comenzaron a producir libros en masa, las historias sobre Vlad el Empalador se convirtieron en bestsellers. Siglos después, un escritor irlandés llamado Bram Stoker leería esas historias. Tomaría el nombre Drácula, que significa hijo del dragón o hijo del diablo, y crearía el vampiro inmortal que bebe sangre. Pero aquí está la verdad. El vampiro ficticio nunca fue tan aterrador como el hombre real, porque los vampiros son fantasía, son monstruos que puedes matar con estacas y ajo. El Vlad real era algo peor. Era humano, era racional, era calculador, sabía exactamente qué estaba haciendo y por qué. Y el juramento que exigía antes de cerrar las puertas era el símbolo perfecto de su genio terrible. No solo te mataba,
te hacía participar en tu propia destrucción, te hacía admitir que tenía razón, te hacía declarar que mereces morir. Entonces, ¿qué hacemos con esta historia? ¿Qué hacemos con el conocimiento de que un gobernante hace 500 años perfeccionó un sistema de terror tan efectivo que mantuvo un país débil seguro contra enemigos muchísimo más poderosos? Primero, entendemos que el terror funciona. Esa es una verdad incómoda que preferiríamos no reconocer. Pero la historia demuestra una y otra vez que cuando se aplica sistemáticamente, cuando se convierte en teatro, el terror puede lograr lo que los ejércitos no pueden. Segundo, reconocemos que el terror tiene precio. Vlad logró sus objetivos, pero ¿a qué costo? Miles de muertos, una sociedad traumatizada, y el propio Vlad, que le hizo todo esto. Las crónicas sugieren que hacia el final de su vida estaba cada vez más paranoico. Se había convertido en el monstruo que necesitaba ser para sobrevivir, pero ese monstruo consumió al hombre. Tercero, aplicamos estas lecciones al presente, porque el patrón de usar terror ritualizado como herramienta política no terminó con Vlad. Continúa en regímenes autoritarios modernos, en juicios espectáculo, en sistemas que fuerzan confesiones. Todos son ecos del sistema de Vlad. Haz que las víctimas participen, haz que admitan culpa, haz que su destrucción parezca justicia en lugar de tiranía. Presiona suscribir ahora, activa las notificaciones, porque hay más historias como esta esperando ser contadas. Deja un comentario ahora mismo. Dime qué piensas. ¿Era Vlad un monstruo o simplemente un pragmático que hizo lo necesario? El juramento que Vlad III exigía antes de cerrar las puertas, ahora conoces su propósito. Y ahora tienes una responsabilidad: reconocer ese patrón cuando aparece. Porque los juramentos forzados siguen existiendo, solo que ahora los llamamos con nombres diferentes. Admisiones públicas de error político, confesiones televisadas. La forma cambia, la función permanece. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia difícil. Gracias por estar dispuesto a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza humana. No estudiamos la oscuridad para glorificarla, sino para aprender a reconocerla y resistirla. Siempre hay elección. Aun cuando todas las opciones son terribles, todavía tienes agencia. Puedes elegir el hacer el juramento o mantener tu integridad. Vlad sabía que quebrar el espíritu era la forma más efectiva de terror, pero también reveló su debilidad. Cualquier sistema que dependa de que las víctimas participen puede ser resistido, mediante la no participación. Esa es la esperanza dentro de esta historia oscura. La cooperación siempre puede ser retirada. Nos vemos en la próxima exploración de los métodos que el poder usa cuando la justicia no es suficiente, cuando el miedo se convierte en gobierno y cuando el terror se convierte en sistema.